Desde el proyecto En Paradero Desconocido hemos realizado una entrevista a Carmen, una mujer de 82 años, donde nos cuenta su vida y su infancia en el franquismo. ¿Su infancia fue feliz? Sí, mi infancia fue muy feliz. Con toda mi familia, mis primos, mi gente, muy bien, todo muy bien. Sí. ¿A las chicas les daban clases los hombres? Allí todo eran chicas. Las monjas de dictado, la monja de coser, teníamos turnos y cada día era una. ¿Llevaban uniforme o había alguna prenda que no podían llevar? Allí se podía ir vestido como tú fueses, no te decían tienes que ir vestida así, ni con uniforme, ni nada. A mí nunca me prohibieron vestirme de distinta forma, con la chica pues con falda. Yo no me acuerdo entonces que llevaran pantalón. ¿Había un horario fijado a partir del cual las chicas no podían salir a la calle? Bueno, eso te lo prohibían los padres, pero tú ya estabas hecha a eso y yo de noche no salía. ¿Estaba bien visto que las chicas saliesen de amigas con los chicos? Eso no. Es que no existía. No es que lo prohibieran, no lo prohibían, pero es que eso no era. Yo iba con amigas y el día yo iba con amigos. Y así era. ¿Había asignaturas diferenciadas por género? No, lo que del colegio, las matemáticas, los dictados, se dice así, ¿no? Y, y lo mismo era en el colegio de monjas que era en las escuelas nacionales que iba a diario. Monjas era todo que no les importaba que llegaras tarde a la clase y se haya pasado las matemáticas. No les importaba eso, les importaba más la costura, la mujer que fuera de la casa. ¿A su marido le enseñaban a coser o a cocinar? No, no, no. Eso allí no. ¿Tenían clases patrimoniales? Que de eso no nos daban. Eso fue a partir de ya, que yo no sé si se lo habrán dado a otra gente, a mí no. ¿Era la religión muy importante en la escuela? Importante no, pero religión, las monjas lo llevaban muy claro. ¿Alguna anécdota con relación a la escuela? Pues algún recuerdo, que como yo era la mayor de 5 hermanos, pues llegaba tarde siempre a las 9, que abría esto. 9:15 cerraban la puerta. Yo llamaba, me abría y me pasaba. Pero era porque mi madre les daba algo a las monjas. Yo creo que me abrían por eso. Le daba a la portera y a las monjas también. Le daba pues un pollo de corral que se tenía en casa, o ella como tenía huerta le daba fruta, le daba un melón, le daba garbanzos, ¿sabes? Y nos tenían, porque a mí me abrían la puerta estando cerrado, pero yo no iba porque estaba acostada, es porque mi madre se iba a vender y yo pues iba tarde. Al salir de la escuela, como mujer, ¿cómo era su vida en casa? Pues era muy pequeña, con 11 años yo ya me quedaba de dueña de casa, de hacer comida para 5 o 6 personas que estaban en la era, trabajando, trabajadores que tenían mis padres, y decía a mi madre, mira, esto se lo echas ahora, esto después del cocido, eso así, esto así, me daba señas y ella se iba a la huerta con mi hermano y yo me quedaba en casa, a lavar, a barrer, a fregar, a todo lo que se hacía en las casas. ¿Alguna vez se ha sentido inferior y con menos derechos que su marido? No puedo decir, mira, yo hubiera sido como tú, te han dejado, pero si él tampoco fue a la escuela. En cuanto tenías edad para ayudar en la casa, como ellos eran labradores y tenían fincas,
En vez de buscar a una persona y pagarle, pues ¿quién iba a ir? Los de la casa. Ese nunca, pero ahora sí lo he hecho al ver, que muchos veo yo por ahí, jóvenes y mayores, que tienden la ropa y no saben ni, la sacuden, la colocan. Madre mía, eso no lo sabe hacer él. ¿Se le ocurre algún derecho que antes no tenía y ahora sí? Por ejemplo, el control de dinero en el banco. Pues ninguna. Son las mismas. La faena que tengo es para mí. Eso que hablar de sacar dinero y gastar y comprar y todo eso, eso es para mí. Estoy igual. Yo siempre me ha dado los poderes y él siempre está de viaje. Yo era la que sacaba la casa y sabía, tenía que saber si tenía para gastar más o para gastar menos. Nunca puede decir, cuando venga, que me dé para sacar o porque saque él o tal. No, no, no. Yo podía ir a sacar, encima él me decía que sacara y yo si me apañaba no sacaba. ¿Encuentra algún aspecto positivo de esta época? Yo, por lo que tengo oído, pues estamos mejor ahora. Lo que pasa es que ahora se está empeorando otra vez. Pero el franquismo no teníamos casa propia. Ya dieron unos poderes, las mujeres trabajaban, los hombres también. Ahí se hizo una piña, todo eso, y ha habido unos años que se han podido comprar coche, casa, y se ha vivido mejor, pero es que ahora están haciendo cosas que yo creo que vamos a ir a lo del franquismo, o ir a peor. ¿Y algún rasgo negativo? Por ejemplo, pues que mataban al que se le ponía en el ojo, y eso tampoco era. Y ahora están sacando gente de la guerra que los tiraban como los perros a los lados de las carreteras. Eso no es justo. Eso. Y hasta aquí la entrevista del proyecto En Paradero Desconocido. Desde aquí le damos las gracias a Carmen. Un saludo. Somos los que fueron tantos siendo nada. En esta ocasión vamos a hablar de algunos testimonios de mujeres en la posguerra. En la posguerra existía el consultorio de Elena Francis, al cual escribían muchas mujeres contándole su situación en casa y el maltrato de su marido, para que ella le diera una solución a sus problemas familiares. Normalmente era violencia física que ejercía el marido hacia su mujer, y el epicentro de esta violencia era el alcoholismo de éste, y se constató que sucedía en muchos hogares. Las mujeres no solo padecían por ellas mismas, sino también por sus hijos menores, que eran testigos de todos los actos de violencia, y también por sus hijos mayores que deseaban coger la maleta y huir de casa lo antes posible. En la posguerra, las mujeres se ocupaban del trabajo doméstico, pero no solo cocinaban ni limpiaban, también cuidaban de su marido y de sus hijos, cosa que hacía que acabaran agotadas y sin energía. El tema principal por el que los hombres escribían cartas al consultorio era la homosexualidad. De aquella inclinación pecaminosa no se podía ni hablar, era sencillamente vicio y depravación. Las cartas de los homosexuales, generalmente personas jóvenes, reflejaban una desorientación considerable. Parecía como si aun queriendo afirmar su tendencia sexual, buscaran alguna escapatoria para huir de su realidad ante la familia y la sociedad en general. Era evidente que se sentían culpables, pero también muy infelices por tener que ocultar aquello que consideraban una culpa digna de castigo. Els papers en la societat eren clars. L'home havia d'estar al carrer disfrutant i treballant, i la dona a casa netejant i fent cas. Totes les dones havien d'aspirar a ser mares. Les que no ho volien així eren unes irresponsables, i els feien pensar que estaven equivocades, ja que no podien qüestionar el que es pensava en aquella època. La dona havia de fer qualsevol cosa per conservar el seu home, i no havia de tindre relacions amb homes que no foren de casats. A més,
tenia el deure de ser bella i neta, i es deia que no hi havia responsables del mal que patien, excepte elles mateixes. Els papers en la societat eren clars. L'home havia d'estar al carrer disfrutant i treballant, i la dona a casa netejant i fent cas. Totes les dones havien d'aspirar a ser mares. Les que no ho volien així eren unes irresponsables, i els feien pensar que estaven equivocades, ja que no podien qüestionar el que es pensava en aquella època. La dona havia de fer qualsevol cosa per conservar el seu home, i no havia de tindre relacions amb homes que no foren de casats. A més, tenia el deure de ser bella i neta, i es deia que no hi havia responsables del mal que patien, excepte elles mateixes. Elena Francis va ser un personatge amb molt d'èxit a Espanya, amb més de 33 anys en les Londres. Se la descrivia com a una dona de gran personalitat, catòlica i amb molta experiència. Era una mare protectora que renyia, advertia, despreciava i consolava a les dones. Elena Francis deia que les dones que eren pecadores havien de confessar-se i donava consells a les dones. Per exemple, per a que no s'ofreren en bandeja, ja que se deia que als homes els agradaven conquistar. També deia que s'allunyaren dels amants i que la violència era útil a cap de les dones per a que no feren tonteries. Algunes de les pautes que Elena Francis defensava eren les següents. La dona no hauria de deixar d'anar a missa i tampoc devien de fumar. Havien de dur faldes per ser considerades més dones i havien de ser decents. No estaven ben vistes les dones que anaven a bars, ni les joves que anaven a la capital. Les dones no podien tindre llibertat i sempre havien d'obeir a son pare o al seu home. El seu únic objectiu havia de ser tindre fills. No podien casar-se amb homes més joves que elles. També tenien que vestir elegants, però sempre dins dels gustos dels homes. Algunes de les El programa El Consultorio Radiofónico. El Consultorio para la Mujer de Elena Francis nació el 27 de noviembre de 1950 en la radio de Barcelona. En 1965, el Instituto Francis trasladó el consultorio a Radio Nacional de España. En 1984, el programa de Elena Francis murió. El consultorio de Mercedes Fortuny, Radio Fémina, comenzó en Radio Barcelona el 11 de julio de 1930, presentándose como un periódico radiado para las mujeres. No hemos encontrado ninguna evidencia de la existencia de una escritora llamada Mercedes Fortuny. Los seudónimos son una costumbre habitual de la época, de guionistas y directores, la mayoría de los cuales eran hombres. Tuvo una casi absoluta catalanización. En enero de 1935 se informa de que Mercedes Fortuny cesó en Radio Barcelona para irse a Madrid, donde seguiría por correo su consultorio femenino. Con las marcas Radio Fémina y Mercedes Fortuny reaparece en Radio Barcelona el 1 de octubre de 1941, bajo el patrocinio de Novedades Poch. El consultorio finalizó en 1987, 3 años después de que lo hiciera el consultorio de Elena Francis. En el consultorio de Mercedes Fortuny detectamos el repertorio de asuntos que fueron tratados habitualmente en los consultorios: problemas domésticos en el hogar, temas de salud, higiene, belleza, curiosidades diversas y cuestiones sentimentales. Ella, revista femenina literario-musical de Radio Barcelona. El consultorio de Mercedes Fortuny fue sustituido por el programa Ella, presentado como la revista femenina literario-musical de Radio Barcelona, todos los jueves por la tarde.
Consultorio para la mujer de Elena Francis. Procedida por la sintonía musical de Brisas de Primavera, la locutora del programa fue Rosario Bassols, que daba claro el tipo de mujer al que Radio Barcelona quería hacer llegar su mensaje. Apuesta principal por la mujer de clase media y mujeres instruidas. El perfil mayoritario de las mujeres que acudieron a Elena Francis para encontrar solución a sus problemas era el propio de la mujer modesta. Ángela Castells, autora del personaje de Elena Francis. Ángela Castells, siguiendo la coordenada ideológica de la sección femenina de Falange y las propuestas religiosas y morales de la jerarquía de Acción Católica. Elena Francis quiso que fuera la firma patrocinadora del programa El Instituto de Belleza Francis. Se fundó como plataforma comercial para los productos del Instituto Francis y como escuela de formación moral, doméstica y social para las mujeres españolas de la posguerra. La actividad profesional de Ángela Castells en Radio Barcelona estaba vinculada a la misión política que ejercieron en la Nueva España de Franco, la sección femenina y las distintas agrupaciones de Acción Católica. Mantuvo estrechos vínculos con todas ellas a través de su labor en el patrocinio de protección de la mujer. Operativa desde marzo de 1942. Fue creada por el Ministerio de Justicia para la dignificación moral de la mujer, especialmente de las jóvenes. La dignificación moral de la mujer consistía básicamente en prepararla para ser una buena esposa, una buena madre y una buena católica, en obediencia al padre, al marido y a la autoridad política o religiosa. Las juntas provinciales del Patronato de Protección a la Mujer emitían informes anuales sobre el estado de la mortalidad en cada provincia. La mortalidad callejera, la homosexualidad, el abandono de mujeres seducidas y la honestidad de la mujer antes y después del matrimonio. El Hogar de Santa María de Barcelona acogía y ayudaba en su formación laboral a muchachas del servicio doméstico o a madres solteras y niñas huérfanas. Escuela de formación moral. Estos pronunciamientos de Elena Francis tomaban la forma en muchas ocasiones de respuestas a oyentes que no querían hacer pública por antena la historia de su problema. La carta no se leía. Las oyentes solo escuchaban la solución o los consejos de la señora Francis. Soy Manola. Nací en Sedaví en el año 1945. Vale. ¿Cómo fue su infancia? ¿Fue feliz? Pues yo recuerdo con muchísimo cariño mi infancia, en especial los viajes que hacía con mi padre los sábados por la tarde a Valencia, que hacíamos un tour de alimentación. Sisto a Llora comprábamos café, almendras, luego íbamos al Mercado Central a comprar fiambre, luego lo ideal era la merienda en un horno de la Plaza del Collado, que me compraba una valenciana buenísima con chocolate y como broche de oro pasteles de Noel o trufas de Martínez. Y sí, fui muy feliz. Vale. ¿Las chicas tenían clase con profesores o solo con profesoras? Pues teníamos clases con profesoras y con profesores, indistintamente. ¿Las clases eran mixtas? No, ni en el colegio ni en el instituto. Había clases de chicas y clases de chicos. ¿Había algún vestuario prohibido? No, no había nada prohibido. Vamos a ver, en el cole, encima de la ropa normal, llevábamos un babero blanco con un lazo azul aquí delante muy pomposo. Y en el instituto había pautado un uniforme, por cierto muy feo, pero que no lo llevaba nadie. Solo lo llevé yo en el primer curso. Vale. ¿Había un horario fijado a partir del cual las chicas no podían salir a la calle? No, más bien había un horario de por la tarde que tenías que llegar a casa a la hora de la cena. Y después de cenar, pues salvo en fechas muy puntuales como Nochevieja, Noche de Reyes, Pascua, pues no se salía. En parte también porque no había dónde ir. Vale. ¿Estaba bien visto que las chicas salieran con chicos en plan amigos? No, no estaba bien visto. Para salir solos tenían que ser novios. ¿Qué cosas enseñaban a las chicas que no enseñaban a los chicos y viceversa? Pues aparte de las asignaturas que teníamos todos, a las chicas teníamos una asignatura que se llamaba Labores del Hogar.
que era, pues nos enseñaban a bordar, a coser, a hacer punto de ojal, etcétera, etcétera. Y los chicos, que yo sepa, no lo sé muy bien, yo creo que no tenían nada especial para ellos. ¿Recuerda haber ido a las clases prematrimoniales? ¿Qué les enseñaban ahí? Pues sí que fui. En el año 1971 que me casé, pues había que hacer los cursos, que creo que ahora también están obligados a hacerlo. Y la verdad es que no recuerdo muy bien lo que nos decían, simplemente consejos para una buena convivencia con tu marido. ¿La religión estaba presente en su escuela? ¿Cuál era la importancia que tenía? Pues sí, la religión estaba presente como otra asignatura cualquiera, como geografía, matemáticas, física y química, idiomas, etcétera. Cuéntenos algo sobre sus recuerdos en la escuela. Pues recuerdo, vamos a ver, los partidos de baloncesto, que llevábamos un uniforme con unos bombachos azules y una blusa blanca. Recuerdo las clases de gimnasia, las conversaciones con las compañeras que éramos de fuera de Valencia, que nos quedábamos a comer. Y, vamos a ver, y los juegos en el patio, que el patio era un jardín muy bonito. Tras la escuela, su vida en casa como mujer, ¿cómo fue? Pues yo no pasé de la escuela, o mejor dicho, instituto, a la casa, porque estudié después del instituto taquimecanografía, me puse a trabajar a los 16 años en una gestoría, luego trabajé en 2 despachos más, hasta que me casé. Entonces me quedé en casa, formé una familia, fui muy feliz, y cuando mis hijos fueron ya mayorcitos, pues me reincorporé al mundo laboral hasta mi jubilación. ¿Se sintió inferior y con menos derechos que su marido? Jamás, nunca jamás me he sentido inferior ni con menos derechos que mi marido. ¿Qué derechos de los que ahora disfruta se le negaron entonces? Pues no recuerdo ninguno, la verdad. Aspectos positivos y negativos de su educación y vida en el franquismo. Pues mira, aspectos positivos, que tenías una preparación para poder optar a salir del encasillamiento en que estaban metidas las chicas. Y negativos, pues que era todo, la enseñanza estaba enfocada toda a memorizar, nada más. Y yo nací en el 1945, como he dicho antes, y llevé una vida estupenda. Hola, soy Pilar Pérez Ramírez. Tú no has ido al colegio, ¿verdad? No. ¿Había un horario fijado a partir del cual las mujeres no podían salir a la calle? Uy, ya lo creo. A partir de las 9 de la noche ya tenía que estar todo el mundo recogido. Vale. ¿Y estaba bien visto que las chicas salieran con los chicos pero como amigos? No. ¿Y recuerdas haber ido a clases prematrimoniales? ¿Eso qué es? Vale, pues doy por hecho que no. ¿Cómo fue tu vida en la casa? ¿En la casa? Sí. Pues trabajando mucho en la huerta. ¿Eso? Y ya cuando vinieron los hijos, pues la casa y los hijos. Vale. ¿Te has sentido inferior o con menos derechos que tu marido, que el Yayo? Uy, ya lo creo. Sí, sí. ¿Algunos aspectos positivos y negativos de tu vida en el franquismo me puedes decir? Ahora no recuerdo nada positivo. ¿Y negativo? Que trabajaba mucho. Venga, Buenísimas. nos quedan 2, vale. Y ahora ya, cuando ya estaba casada, ¿piensa que tenía los mismos derechos que su marido o tenía menos derechos que su marido? No tenía ninguno. Ninguno. Estando con mi marido no tuve... hacía lo que yo podía, pero él es el que mandaba. Bueno. ¿Y qué piensa, qué piensa cosas que ahora puede hacer, pero que cuando era joven no podía, o cuando estaba recién casada no podía hacer? Cosas que no podía hacer era irme a sitios que no podía porque estaba en el trabajo, porque entonces trabajábamos domingo y todo. Y estábamos en el trabajo. Pero mi marido era, como te diré yo, libre. Vale. Él sí decía, me voy aquí, me voy allá, o me voy a una carrera de bicicletas, que él era ciclista, y me voy aquí, él era libre. Bueno. La que se quedaba era yo, y mis hijos muy pequeñitos ya me ayudaban. Igual Maite que Juanjo.
¿Cómo fue su infancia? ¿Fue feliz? Mi infancia fue muy feliz. ¿Las chicas tenían clase con profesores o solo con profesoras? ¿Las clases eran mixtas? En mi clase solo éramos chicas y teníamos una maestra y estábamos en el piso de arriba y en la planta baja había un maestro y estaban los chicos. ¿Había algún vestuario prohibido? ¿Uniforme? ¿Cuáles eran las normas de decoro en el modo de vestir? Las chicas íbamos todas con baberos blancos, aunque a últimos de semana ya estaban negros. ¿Había un horario fijado a partir del cual las chicas no podían salir a la calle? Pues salíamos a las 5 de la tarde y ya veníamos a casa, cogíamos la merienda y jugábamos con las amiguitas en el patio que tenemos. ¿Estaba bien visto que las chicas salieran con chicos en plan amigos? Salíamos con amigos, pero ya teníamos 13 o 14 años que íbamos al cine y venían amiguitos con nosotras. ¿Qué cosas enseñaban a las chicas que no enseñaban a los chicos? ¿Y viceversa? Supongo que serían las labores que nos enseñaban a hacer vainica y ojales y punto de cruz. Y a los chicos creo que eso no se los enseñarían, no lo sé. ¿Recuerda haber ido a las clases prematrimoniales? ¿Qué les enseñaban ahí? Sí que he ido a las clases prematrimoniales y nos enseñaron cosas muy positivas. Recuerdo una que decía: de conservas bien prevista demostrarás ser muy lista. Casa limpia y ordenada sin estar obsesionada. La religión estaba presente en su escuela. ¿Cuál era la importancia que tenía? Recuerdo más, era el Ángelus, que a las 12 lo rezábamos todas las niñas. Cuéntanos algo sobre sus recuerdos en la escuela. Pues mis recuerdos en la escuela casi no me acuerdo ya, pues que salíamos allí a la terraza del piso que estábamos y allí almorzábamos y nos reíamos. No recuerdo. Tras la escuela, su vida en casa como mujer, ¿cómo fue? Pues estuve hasta los 10 años en la escuela y después ya iba al de una prima mía que era peluquera a ayudarle a la peluquería y mi madre, como quería que supiera más, me buscó un maestro en casa y venía todos los días 1 hora y me daba clases para aprender las matemáticas y luego me puso una peluquería cuando tenía 14 años. ¿Se sintió inferior y con menos derechos que su marido? Sí, de igual a igual. Tuvimos los mismos derechos y las mismas obligaciones. ¿Qué derechos de los que ahora disfruta se le negaron entonces? Principal, el voto, que no podíamos votar. Aspectos positivos y negativos de su educación y vida en el franquismo. Pues mi aspecto positivo es que dejábamos las puertas abiertas y estábamos tranquilos. Y mi aspecto negativo ahora es que tienes que tenerlo todo cerrado porque no tienes ya la tranquilidad que teníamos antes. La discriminación. La discriminación positiva en el beneficio del hombre es uno de los conceptos más recurrentes en las respuestas de Elena Francis. Aceptar el infortunio tal como viene, aceptar las desgracias, no rebelarse y disponerse cristianamente a la sumisión. Que la vida es dura no hace falta que se lo diga, pero lo importante es llevarlo todo con verdadera resignación cristiana y no olvidar que en este mundo no estamos más que de paso. La vida se muestra con nosotros siempre duramente, pero ya sabemos que el camino al cielo está sembrado de rosas y espinas. Es un complicado problema el suyo, pero debe aceptarlo como la cruz que el Señor puso en su camino. Llévala con resignación cristiana y verá cómo se le hará más soportable y le pesará algo menos. Cada uno lleva su cruz al igual que nuestro Señor llevó en la que le crucificaron. El matrimonio es una cosa muy seria, siendo un lazo de unión tan grande que es imposible romperlo. Le aconsejo que procure complacer a su esposo, aun en los más...
El sufrimiento fue algo constitucional al hecho de ser mujer. Sea valiente y pase esta pequeña prueba y sepa, amiga mía, que son muy pocas las esposas que no han de sufrir. No le quepa duda alguna de que el sufrimiento nos acerca más y más a Dios, que si el Señor le manda estos sufrimientos, que no son pequeños, por cierto, no la abandonará, sino que permanecerá a su lado para darle fuerzas para sufrir y llevar la cruz. La medicina para el sufrimiento es la resignación, la paciencia y algún preparado para los nervios. Y también la práctica de la caridad cristiana. La esposa no debe juzgar al marido por su infidelidad. Para juzgar está Dios, porque la mujer no es dueña de su propio destino, porque la vida, amiga mía, es un valle de lágrimas. Pero no ignoremos que hemos venido a este mundo cénicamente a sufrir y no a gozar. Así pues, amiga mía, resígnese con todo cuanto el Todopoderoso quiera enviarle. El discurso de Pilar Primo de Rivera, fundadora de la sección femenina del cuarto congreso de la Organización Falangista, articulaba la función de la mujer en la nueva España de Franco en torno a la maternidad y el hogar, como los dos polos del eje sobre el cual ha de girar la vida española, según las normas cristianas, tradicionales y biológicas. Elena Francis adoctrinaba a sus fieles con la idea de hacerles vivir durante su existencia dentro de un espíritu religioso, para que sea el amor y el conocimiento de Cristo los que muevan los actos de su vida, tal y como defendía Falange Española en su plan de formación de las juventudes de la sección femenina, la misión recristianizadora del hogar siempre bajo la tutela masculina. Elena Francis destierra de su credo cualquier propósito igualitarista, considerando que la mujer debe aceptar que los hombres tienen distintos derechos y obligaciones porque son espíritus más libres, que a ellos se les permiten ciertas cosas que a una mujer les están vedadas. Un hombre no puede permanecer en casa los días festivos leyendo una novela porque saldrá a divertirse y a buscar aventuras. Sin embargo, una mujer debe permanecer en casa porque si no se interpreta por caminos torcidos. Los hombres son débiles y hay que perdonar sus flaquezas por mucho que duelan. Y una importante diferencia en el noviazgo, hay que desconfiar de los juramentos de amor eterno de los hombres, que aman con mucha vehemencia. El discurso católico y de la sección feminista coincidieron en considerar las labores domésticas como un camino de sacrificio y devoción, una tarea temporal hasta alcanzar el matrimonio para realizarse del todo, pero no como un auténtico trabajo como el que ejercían los hombres. Algunos deberes de una buena esposa. La plena igualdad en el matrimonio no fue posible en España hasta el 1961, con la ley del 13 de mayo de reforma del Código Civil, la ley del 7 de julio que se restauró el divorcio, pero todavía hoy titulares como mujer apuñalada por su marido son una realidad. Bien, feliz. Tengo entendido que los dos ibais a colegios católicos. Sí. Entonces, ¿las chicas tenían clase con profesores o solo con profesoras? No, había eran de monjas, eran de monjas. El mío era de monjas. ¿Y no había ningún hombre en la institución No. que tú recuerdes? Eran todos monjas. Por lo menos a mí me enseñaban las monjas. ¿Y eran todos chicas? Eso ya no me acuerdo. Había que ir con baggy, un baggy había que llevar todas iguales. No ibas con la ropa normal, no. Ahí había que llevar cada una su babero. Babero, eran baberos. Eran baberos como en los colegios. Ahí siempre, con el baggy, siempre. A las 8:30 ya tenía que estar en casa con el abuelo. Eso siendo mayor. Siendo ya, como que esté a punto de casarnos, fíjate. A las 8:30, por eso digo que antiguamente a las 8:30 o a las 9 que va, yo nunca he ido a las 9. Y salir de noche jamás. Y ahora... Pero ella dice desde pequeña en el colegio. No, incluso ahora, eso era en esa época, es decir, no, y eso antes era de porque eras conocer mujer o... No, que los abuelos era antiguamente era. era así, no es como ahora. Ahora sale la gente, estamos en otra época. La gente sale y lo ve. Ahora tú llegará un momento que también tu madre, pues oye, sí tiene miedo porque la ha vivido de otra manera y no te deja a lo mejor muchas veces a tener tarde y tal, pero ya puedes salir a las 10 hasta las 11 o las 12 horas con él. Antiguamente no, antiguamente a las 8 en casa y se acabó. A mí no me dejaban salir. ¿No conocías a nadie que saliera por las noches? No. Sí, mis amigas no dejaban salir. Y a una que sí que salía, pero aquella que era la madre igual que ella. La dejaban salir, pero normalmente mis amigas no salían por la noche. Tampoco. ¿Y tú salías por la noche? Yo seguí en un colegio interno. Ahora, cuando ya salí del colegio, sí, iba con mis amigos, hombre, tampoco era
un noctámbulo, ¿no? Pero salía algunas veces. ¿Y se veía mal que la mujer saliera por la noche? Sí que se veía mal. Sí. Sin embargo, un hombre no. Un hombre no. Un hombre siempre... Por parte de los padres, claro. Porque es que vamos, ahora es diferente. Pero entonces la mujer tenía más peligro que el hombre, en el sentido de que se podía quedar embarazada, lo podían violar, porque es igual que ahora. Entonces, era un riesgo. Antiguamente, si una chiquilla, por ejemplo, de 15 o 16 años, se quedaba embarazada, los padres automáticamente la repudiaban. Es que la repudiaban. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Y ahora no, ahora dices, bueno, me ha pasado, es mi hija, oye, pues la aguanto y no pasa nada. Pero Antiguamente no, era muy diferente. Entonces, por eso, era más estricto con las mujeres. Los amigos salían, después se ponían ya a festear y eso, porque no iban amigos. Yo cuando salía con mis amiguetes, pues iba por ahí con las chicas de alguna amiga y eso, aunque eran más grupos de chicos y chicas, ¿no? Pero también se veía algunos grupos mixtos, pero ya, por lo menos te estoy hablando ya por lo menos de 20 y tantos años que tenía yo. ¿Entiendes? Ya empiezas a conocer chicas del barrio. Antes es verdad que iban más el grupo de chicos y chicas. Sí. Ahora no. Sí. También van, pero ya... No, ahora están más revueltos que entonces. Ya van más, pero antiguamente sí que es verdad que iban más en grupo de chicos y chicas que ahora. Yo no fui. Yo tampoco. Sí que era obligado, sí. Presente, latente e insistente. ¿Qué te parece? ¿Tenía mucha importancia? Total. No en los colegios. Aquí en la época esa, en toda España. Era total. A mí que me castigaron una vez y me salté por la ventana y me escapé. Me castigaron, la verdad, en una clase y yo abrí la ventana, me escapé, me puse a llorar, llamarme a mi madre. Es que los sábados, cuando teníamos que dar clases, porque dábamos también los sábados, el profesor que teníamos los sábados era don Luis Vidal, que era un hombre grandote, que tenía pinta así de pueblo, era un tío fabuloso para darnos clases. E iba con su sobrino de fuera, que lo llevaba allí con él también. Y cuando llegaba el sábado, se recogía, se quitaba la chaqueta, se remangaba las mangas, decía, sábado, sabadini, cobran los papinis. Y el que no sabía la lección, ¡plaf!, le daba leña. Me acuerdo de eso, ¿sabes? Y los pasaba uno a uno. Y sobre todo en los verbos. Vaya, eso sí que me acuerdo. Y después, pues alguna, pues habrá habido muchas anécdotas, ¿no? Una vez también me acuerdo que cuando hacía cine allí, llegábamos los fines de semana y teníamos cine y todo en el colegio. Y tenía un amigo, se llamaba Yago, y cogíamos todos los nombres de los artistas principales de la película, los apuntábamos en una libreta, y teníamos afición por eso. Y nos engancharon un día y nos castigaron. Pero flojo, pero nos castigaron, porque estábamos en clase, oye, el artista principal, ¿cómo se llama? Fulaneta. Y el artista, no me acuerdo, pues si era fulano, y nos engancharon. Pero lo demás, pues nada, yo qué sé, alguna habrá, pero que no me acuerdo. Él tiene más memoria que yo no tengo nada. No me acuerdo de nada. ¿Tú te acabas de decir antes? Nada más que me acuerdo cuando me pegaron. Cuenta eso. Y me castigaron y me metieron. Sí, adelante. Adelante, te dejamos. No, sí es verdad. Cuando me castigaron, que me encerraron arriba, yo llorando, yo chillaba, yo me daba miedo, porque claro, me dejaron sola, se fueron toda la clase, se fue, me dejaron. ¿Recuerdas por qué te castigaron? O bien que no hice los deberes, o bien que no me portaba bien, no lo sé. Lo que sí que sé que me dejaron sola encerrada en la clase, yo empecé a chillar. ¿Era normal dejar a una alumna encerrada en un aula? Me dejaron encerrar, sí. Estaba yo sola. Y empecé a dar gritos, a llorar, salté por como pude y llamaron a mi madre, claro, y fueron a recogerme. Y mi madre aún me castigó más. Aún me dejó 2 días sin salir de casa. No. No, mandaba más, pero los derechos los mismos. Derechos negados no hay derechos negados. La mujer y el hombre no hay derechos negados. Lo que pasa es que la mujer hace cosas que están mal vistas y el hombre las hace y no están mal vistas, pero no se le niega nada. A lo mejor tienes que hacerlo de otra manera.
Pero derechos a la mujer no se le niega nada. ¿Entiendes? No se va a negar nada. Lo que pasa es que a lo mejor hace lo mismo que yo y está mal visto. Ella tiene que hacer una cosa y yo tengo que hacer otra. Y sin embargo, si lo hago yo no está mal visto. Entonces, cambiemos la pregunta. ¿Había algo que quisieras hacer y no pudieras porque se veía mal por el hecho de ser mujer? Es lo que te estoy diciendo. Sí. ¿Ya te la contesta el abuelo? No, claro, contéstame tú. Ya, está pues mal visto lo que tú pudieras hacer que hace un hombre. Mal visto lo mismo que ha dicho el abuelo que responde yo. Más positivos que negativos. Bastantes más. ¿Algún ejemplo? Por ejemplo, es que yo tengo una cultura general respecto a todo bastante buena, creo. Más que de muchos de los de ahora, creo yo. Porque ahora, no sé, los temas que dan, no sé si son muchas asignaturas y no aprenden ni una ni otra, no lo sé. No sé cómo funcionará eso, es verdad. Pero yo, no sé, yo creo que tengo una cultura general bastante buena. Y a mí me ha enseñado el franquismo. A lo mejor es una excepción, no lo sé. ¿Qué derechos de los que ahora disfruta se le negaron entonces? Pues no se te negaban, pero no sé por qué nosotros lo aceptábamos todo. Porque las mujeres antes lo aceptábamos todo. Con tal de que hubiera paz, vale, lo aceptaban todo. Porque a lo mejor si eso en este tiempo se lo hacen a una persona que nota que cuando se ha casado ya no es la misma, pues uno dice, pues ahí te quedas, como hacen ahora. Pero nosotros, ay, normal es que no lo hagan, que no se entere igual, que, ¿sabes? ¿Y alguna cosa que tengas ahora un derecho, pero que antes no tenías? Que tú puedas decir, pues mira, esto antes yo no lo tenía, ahora sí. ¿Algún derecho de lo que te refieres? ¿Sabes? Un derecho como mujer. Yo ahora hago lo que quiero. Claro. Y antes además, no, ¿no? Además en mi casa yo es que vive mi hija conmigo y mis nietos y mi yerno. Pero a mí no me dice nadie por qué entras ni por qué sales. Yo le digo a mi hija que me voy al musical, muy bien, que vendré a las 10 de la noche, muy bien, que me voy de excursión, muy bien. Pero es que a ellos tampoco les digo nada. Entran y salen cuando quieren. Vale. Negativos de su educación y la vida en el franquismo. Aspectos positivos y negativos en la educación primero. Positivos, la educación que teníamos. Porque éramos muy mirados, muy prudentes y muy educados. Muy educados. ¿Algo negativo en la educación? Pues demasiado lo que te he dicho antes. Mujeres y hombres, el fútbol, yo al fútbol iba con mi marido a Mestalla. Yo iba porque me ha gustado siempre el fútbol, porque tengo un hermano que fue muy bueno en el fútbol y íbamos a seguirlo por todos los sitios. Ya, pero en la educación, cuando eras niña, por ejemplo, un aspecto negativo sería el fútbol, que no te dejaban jugar en el patio. Jugar no, pero ir a verlo, los domingos por la mañana. Yo recuerdo domingos por la mañana en nosotros, yo tendría 13 o 14 años o 15 y íbamos a un sitio que no era ni campo ni nada porque estaba lleno de piedras y como jugaban allí los chicos, pues nosotros domingo por la mañana íbamos a verlo jugar. ¿Y aspectos positivos y negativos de la vida en el franquismo? Pues positivo lo que te he dicho, la educación y el miramiento que había y todo. Pero negativo porque como en la democracia no hay nada. Entonces hacían elecciones, ya sabías que no iba a salir. Era una cosa, estaba todo preparado. O sea que no es como ahora que tú dices, si me gusta el socialismo, socialismo, si me gusta el otro, el otro. O sea que lo negativo era eso, que no podías elegir a quien querías, tenías que ser buena. Lo que hacían, pues bien. Vale, pues muchas gracias, ya está. Sí. Muchas gracias. ¿Me ha parecido bien? Sí, muy bien. En la escuela, su vida en casa como mujer, ¿cómo fue? Cuando acabó la escuela. Después de... ¿En tu casa como mujer? En mi casa... Es que yo en mi casa, mira, yo cuando dejé la escuela, porque mi madre hizo una tontería, mi madre me sacó a los 13 años de la escuela. Y la maestra dice, ay, que lástima, que lástima. Y ahí me envía a coser. Yo no era para coser. Y me envió un sastre a coser. Pero me ha valido mucho, porque estuve un año. Pero ¿sabes lo que hacía? Que a las 7
le decía a mi prima que era la encargada, me voy, que me voy a la academia. Y luego en la academia había a Benetúser, un señor que daba clases, a clase. Entonces, pues yo, mi ilusión era completar algo, porque yo tenía los 13 años, no tenía bastante. Y luego me ve una que festeaba con un primo mío y me dice: Ana, ¿tú vas a dar a treballar a teléfonos a Benetúser? Como íbamos jovencitas, pero la centralita era como sobre las películas de pueblo, ¿sabes? Yo, ay, preguntaré a mamá. Y le pregunté a mi madre, mamá, madre, que mande que se buscan a la teléfono. Ay, lo que yo digo, pues sí. Y entonces iba a teléfono y luego me iba a una Academia Esparza en Valencia, que estaba ahí, donde está la calle Convento Jerusalén. Iba ahí a prepararme, no para las oposiciones, hice contabilidad, hice caligrafía, hice de todo, Dejaste lo desastre, ¿no? Lo de coser. Claro, lo dejé enseguida. ¿Y tu madre sabía cuando combinabas lo que viene siendo sastre y lo de la academia, de Benetúser? ¿Lo sabía lo de casa? Claro. Yo me iba comiéndome la merienda a la academia, me venía la merienda de mi madre. ¿Y tú sabes qué? ¿Hay alguien? Vale. Es que digo, a ver si viene mi hijo, como muchas veces. Y resulta que entonces, al estar en teléfonos en Benetúser, yo veía el boletín de Telefónica. Y yo ya tenía casi 18 años, tuve 3 años en la central de Benetúser. Como ya tenía casi 18 años, leo en el boletín que había plazas en Valencia de Telefónica. Y entonces tenías que preparar todos los papeles, todo lo que entonces sí que te pedían buena conducta, todo, ir al cuartel de la Guardia Civil, al cura, a todo para presentar los papeles. Y entonces empecé a prepararme para Telefónica. En un sitio en Valencia que preparaban para Telefónica, que nos hacían retención mental. Claro, yo como estaba acostumbrada 3 años en la central, cuando me aprobaron en Telefónica, saqué el número 8, pues cuando llegué dije, oye, ¿tú sabes trabajar? Claro, yo estuve 3 años en la centralita. Y entonces, pues ahí es cuando yo... ¿Y ese fue tu trabajo hasta toda la vida? ¿En Telefónica de Valencia? Vale. ¿Sintió inferior y con menos derechos que su marido? Hubo una época que sí, pero después me rehice y no. En la época que sí que se sentía inferior, ¿en qué aspectos? Pues es que es una cosa muy íntima. Es que, ¿sabes lo que pasaba con los hombres? Que mientras eras novia, como no dejabas nada, que no dejabas que te hicieran nada que no fuera correcto, pues ahí estaban. A mí venía por mí a Telefónica a las 11 de la noche, a las 12 de la noche, porque hacíamos turno. Pero luego te casas y dices, ya te tengo. Y entonces ya se relaja. Mi marido, socio de aquí del musical, lunes ajedrez, martes ensayo de la música, miércoles directiva del musical, total. Y te sentías que nada más hacías que trabajar. Pero luego pasó una cosa, que pasó que aquí, que esto que veis ahora, esto eran casas antiguas. Y hago un día con una abogada que de Sedaví, que ya muerto, y me dice, mira, aquí lo musical, pero era viejo. Me dice, mira, Ana, que anima a hacer un musical nuevo. Y yo digo, como yo estaba caliente, yo digo, pero ese musical va a ser solo para hombres o para mujeres también. Y le digo, tú me agradas. Y entonces va y coge y digo, animas a hacer una que visquen dones, a veure si volen treballar per música. Y acudieron 50 mujeres. Y me nombraron presidenta y estuvimos 12 o 14 años trabajando para sacar dinero para música. Y es cuando se hizo todo esto. Entonces yo me sentía poderosa, realizada. Yo me sentía realizada, ¿sabes? Y llegaba aquí y a lo mejor este señor que te digo que ya murió, Andrabal, que eso iba a nombrar, pues venía y decía, Ana, ¿tú te sientes así? Yo, príncipe consorte, se siente así. El príncipe consorte era mi marido y yo me sentía...
Tu marido. Total, que entonces cuando empecé yo a decir, bueno, pues yo soy algo, porque eso me daba a mí, ¿sabes? Muy bien. Sí.